Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a tratar de hacer algunos breves comentarios acerca de los textos de Blasco que teníamos para hoy, con los cuales vamos a cerrar los contenidos de la primera unidad. Por eso me interesaba relacionarlos con algunas de las cuestiones que fuimos discutiendo en las clases pasadas y especialmente con el texto de Morales Moreno que vimos en la última clase. Si vamos al primer párrafo del texto sobre la fundación de los museos de historia en la Argentina entre 1889 y 1943, vamos a ver que Blasco se refiere directamente a esta función del Museo de Historia como transmisor de un cierto relato histórico. Dice: por los modos diversos y particulares a través de los cuales se exhiben los objetos, los criterios de exposición adoptados y sobre todo la clasificación y la selección de las piezas que se exponen en estas instituciones, se construye un relato del pasado que hace olvidar determinadas imágenes y realzar otras con una finalidad determinada. Es decir, que a partir de estos elementos que son propios del lenguaje museográfico, obviamente los objetos, pero también las operaciones museográficas, como por ejemplo, recordemos lo que decía Moreno, el ver, no ver, es lo que muestro y lo que no muestro, todo eso va a ir transmitiendo un cierto discurso sobre la historia que se va a ir instalando en la memoria colectiva y va a ir conformando lo que es la identidad nacional. Obviamente que este relato va a estar dirigido por alguien y acá hay una institución que va a jugar un rol importantísimo en la fundación de los museos de historia en las primeras décadas del siglo XX, que es la Junta de Historia y Numismática Americana, que va a tener la responsabilidad de fundar muchos museos tanto en Buenos Aires como en el resto del país, y van a ser los que van a ir transmitiendo a partir de los museos una línea historiográfica oficial. El primer gran museo que se inaugura en 1891 va a ser el Museo Histórico Nacional, ¿sí? Que va a ser el primer museo a gran escala, digamos, que va a transmitir la historia de nuestra nación, no con una mirada demasiado abarcativa, y eso lo vamos a comentar un poquito más enseguida, pero va a ser muy importante en tanto va a comenzar o va a inaugurar lo que es la transmisión del discurso sobre nuestro pasado nacional a partir de los objetos o la cultura material. Es interesante cómo va señalando Blasco como su primer director, Carranza, una vez que ya está inaugurado el museo, empieza a contactarse con familiares, descendientes de los protagonistas de la Revolución de Mayo, de las luchas por la independencia, para conseguir objetos, diferentes objetos, cuadros, armas, etcétera, para justamente conformar las colecciones del museo, que es lo mismo que va a pasar en el Museo del Cabildo. Y esto es muy interesante porque es justamente el proceso inverso que suele darse en la historia de la fundación de museos. Cuando nosotros estuvimos hablando en la primera clase acerca de cómo se van desarrollando los museos, habíamos visto que la mayoría surge de una colección privada que en determinado momento se abre al público o es comprada por el Estado. Bueno, en este caso es exactamente al revés. No va a ser la colección la que va a dar origen al museo, sino el museo el que va a dar origen a la colección. Bien, también se refiere a cómo empieza a plantearse, a partir sobre todo de la figura de Rojas, la función del museo como transmisor, como un educador, a partir de una función didáctica. Y esto también es importante porque esto, unido a lo que dijimos recién, viene a ilustrar algo que veíamos en la clase pasada con respecto al texto de Moreno, que es cómo los museos de historia, especialmente en el ámbito latinoamericano, desempeñaron un papel muy importante en lo que es la conformación de la identidad nacional, ¿sí? Entonces, la dirección de instituciones como la Junta
de Historia y Numismática Americana, junto con la concientización del poder, el potencial, la función didáctica de los museos, es lo que va a ir dando forma a este rol de los museos de historia en nuestro país. Habíamos dicho entonces que el Museo Histórico Nacional, si bien fue el primero en empezar a transmitir, a comunicar lo que es la historia de nuestro país a partir de la cultura material, esta historia era algo parcial. Como cita Blasco en su artículo, Bunge describió el relato historiográfico que se plasmaba en las salas del Museo Histórico. Decía, no exhibía nada de la barbarie indígena anterior al descubrimiento y la conquista. Los recuerdos de este género no se han excluido por azar o por capricho, sino porque en realidad poco o nada debemos a aquella barbarie a la cultura argentina. Bueno, entonces, a esto me refiero con que tenía una visión parcial, en tanto había aspectos de nuestra historia, de nuestro pasado, que no integraba, como la historia de la figura del indio, la figura del gaucho, todo lo cual se va a empezar a incorporar paulatinamente, especialmente a partir de la inauguración del Museo Histórico Provincial, el museo que hoy conocemos como el Museo Histórico Udaondo, que se encuentra en Luján. El museo va a surgir en un contexto, el Museo Histórico Provincial de Buenos Aires, el Museo de Luján, va a surgir en un contexto entre 1917 y 1919, donde empiezan a incorporarse otras figuras a la Junta de Historia y Numismática Americana, como la de Rojas, que ya lo mencionamos, pero también la de Martín Noel. Martín Noel fue un arquitecto muy importante, sobre todo porque impulsó e impuso de alguna forma en su momento el estilo neocolonial en nuestro país, el estilo hispanista, neocolonial. De hecho, él residía en la casa que después se convirtió en Museo de Arte Colonial y que hoy es el Museo Isaac Fernández Blanco, ¿sí? Para que tengan una idea a qué nos referimos con estilo neocolonial. Entonces, en este contexto, ¿no?, donde se incorporan figuras como Martín Noel, que si bien estaba integrado dentro de la línea historiográfica oficial, buscaba una amplitud mayor, incorporando el pasado hispanista católico, es donde se empieza a incentivar el proyecto, a propulsar el proyecto de creación del Museo Colonial e Histórico de la provincia de Buenos Aires, que va a tener como se va a inaugurar en 1923 y va a tener como primer director Enrique Udaondo, que es el que después le va a dar nombre al museo. Entonces, les decía que el Museo de Luján va a tener una suerte de mirada complementadora al Museo Histórico Nacional, ya que va a incorporar, ahora sí, estos aspectos de nuestro pasado que el Museo Histórico no integraba, como el indio, el gaucho. De hecho va a tener salas dedicadas a estas figuras, pero sobre todo va a ser muy interesante porque va a incorporar el museo un dispositivo museográfico muy innovador para la época, que es la utilización de maniquíes o figuras de cera en las ambientaciones, en las recreaciones de ambientes de la época. Esto era algo bastante inusual en la museografía de ese periodo y resulta muy atractivo. Y también podemos ir viendo a qué tipo de público iba apuntando el Museo de Luján, muy diferente, por cierto, al público que recibía el Museo Histórico Nacional. No solamente entonces ambos museos van a exhibir cosas distintas, sino que van a exhibirlas de un modo diferente. Si nosotros vemos fotografías del Museo Histórico Nacional en los primeros años después de su inauguración, vamos a ver que hay una concepción muy racionalista, muy cientificista de lo que es la exhibición, en donde los objetos están mostrados en vitrinas, en escaparates, todos muy juntos uno al lado del otro. Es decir, es una mirada muy racional, con mucha influencia de los museos de historia natural. Y está dirigido a un tipo de público
bueno, de cierta formación, de cierto conocimiento histórico, cierto conocimiento cultural, mientras que el Museo de Luján estaba dirigido a un público mucho más amplio, sea un público integrado por masas de migrantes, por clases trabajadoras, y ese dispositivo museográfico tan innovador, la utilización de maniquíes, de ambientaciones de época, resultó muy atractivo y muy exitoso. Bueno, haciendo un repaso rápido del texto, hacia los 30, ¿sí? El gran impulso estatal de los años 30, estamos ahí. Con la presidencia de Justo, dice Blasco, es como que se consolida la intención de ir formando una memoria nacional, una memoria de Estado. Dice ella, la memoria histórica se transformó en una preocupación central del Estado. En este contexto se va a fundar dos museos, por un lado el Palacio San José y por el otro la Casa del Acuerdo de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. Ambos museos van a tener como objeto reivindicar la figura de Urquiza y exaltar la Constitución de 1853. Y en esta parte es interesante ir notando cómo los museos van a estar empapados y atravesados por las discusiones historiográficas que se suceden en sus respectivos campos. En este caso, obviamente, las discusiones que se estaban teniendo lugar en el ámbito historiográfico, en donde empezaban a surgir líneas revisionistas que buscaban reivindicar otro tipo de figuras, como la de Rosas, por ejemplo. Mientras que la línea oficial va a querer, al contrario, correr, dejar de lado este tipo de figuras, como la de Rosas, la de Quiroga, etc. En este marco, por ejemplo, se va a fundar en 1934 en Dolores el Museo Pampeano y Parque Temático Los Libres del Sur, con en realidad un doble objetivo, que era, por un lado, sí, exponer la vida y las costumbres del gaucho, pero por el otro, exaltar la sublevación de un grupo de gauchos, ¿no?, que se llamaban a sí mismos los Libres del Sur, contra la tiranía de Rosas. Al mismo tiempo, esta discusión, esta dicotomía, va a tomar un matiz institucional. En 1939, la Junta de Historia Nacional Americana, de la Junta de Historia y Numismática Americana, se va a convertir en la Academia de la Historia, y se va a fundar también el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Bueno, entonces se van a ir consolidando estas dos tendencias. Por un lado, la recuperación de las tradiciones hispánicas y católicas, que se va a manifestar principalmente en 1936, cuando se declara el Palacio Noel, la residencia que les comentaba antes de Martín Noel, como sede del como sede del Museo de Arte Colonial, ¿no?, el actual Museo Fernández Blanco. Y por otro lado, el folclorismo, que va a hacer hincapié en la figura del gaucho. Y a raíz de esto se van a fundar también museos reivindicando estas figuras, como la del Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Guiraldés en 1937 en San Antonio de Areco, que también va a utilizar este mismo dispositivo museográfico que les había comentado antes, que había utilizado el Museo de Luján, la utilización de maniquíes, de muñecos de cera, la recreación de ambientes, lo cual lo va a convertir en un museo viviente, ¿sí?, prácticamente en un parque temático. También vamos a ver cómo se van a ampliar las redes institucionales, que van a unir a diferentes intelectuales involucrados en la actividad historiográfica. Por ejemplo, en 1938 vamos a ver que se va a crear la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, que
va a estar precedida por la DEN, una figura que también van a encontrar en el texto sobre el Museo del Cabildo, porque va a tener una intervención importantísima en lo que es la instalación de diferentes museos de historia en el país. Esta comisión, que les nombré recién, va a tener como objetivo principal, por un lado, digamos, unificar las normas legales y administrativas de los museos, pero también homogeneizar el discurso histórico que se va a transmitir a través de ellos. También vamos a resaltar las relaciones algo ríspidas o ásperas que van a resultar de intentar congeniar un doble objetivo. Por un lado, descentralizar los museos para que no existan solamente en Buenos Aires, y por otro lado, homogeneizar justamente aquellos acontecimientos del pasado que se querían glorificar y las personalidades que se querían recordar. En un primer momento, este propósito va a adoptar la forma de destacar la participación en la lucha por la independencia de las provincias. Pero esto va a encontrarse con un problema, porque se va a querer incluir en este panteón a aquellos líderes provinciales de las guerras civiles, en especial los caudillos, lo cual, como decía, va a ser causa de estas asperezas a veces entre la línea historiográfica oficial y las historias locales. Esto va a intentar solucionarse de diferentes maneras, como por ejemplo se va a intentar reivindicar aquellas figuras que contribuyeron en la conformación de la Constitución Federal, abriendo el debate para conciliar nacionalismo y federalismo. Si uno de los representantes de esta línea más conciliadora, por ejemplo, fue Ravignani, sí, que trató de separar, por un lado, algunos líderes provinciales de la figura de Rosas, y por el otro rescatar su contribución a lo que es la formación federal de la nación, ¿no? Bien, vamos a mencionar también la actividad institucional y académica que se va a ir desarrollando junto con la instalación de los museos de historia, en donde vamos a ver explícitamente cómo se van a transmitir, ¿no?, estas ideas con respecto a la función de los museos y la instalación de la memoria nacional. Por ejemplo, en el segundo Congreso Internacional de Historia de América, Udaondo, que ya dijimos, ¿no?, que fue el primer director del Museo Histórico Colonial Histórico de la provincia en Luján, va a tener una intervención donde va a remarcar muy claramente la importancia de las estrategias museográficas en la instalación del discurso que se transmite a los visitantes. Estas estrategias museográficas tenían que ir acompañadas, decía él, por una política de puertas abiertas que consistían, por ejemplo, en la organización de diferentes ciclos de conferencias, celebración de efemérides nacionales, publicaciones de carácter histórico, para que de esta manera, teniendo contacto con la gente, el museo se transforme en un proveedor de cultura patriótica. Entonces fíjense cómo hay una conciencia muy clara de cómo los museos son justamente transmisores de un cierto discurso de la historia, y cómo deben valerse de estas operaciones museográficas efectivas como las que había probado Udaondo en su museo y en otros museos que él también había propulsado, para poder transmitir, ¿no?, este discurso, esta narrativa. Este mismo espíritu que refleja Udaondo en esta intervención que hace en este congreso también aparece en el reglamento para los museos históricos, que se va a publicar que va a ser publicado por la Comisión Nacional en 1941. Y este mismo reglamento también es muy interesante porque comprometía a los directores de museos a un trabajo pedagógico muy fuerte. ¿Sí? Los comprometía a publicar los trabajos y guías
a publicar trabajos y guías descriptivos o ilustraciones de los objetos que había en los museos para su difusión. A participar también en la formación de una galería iconográfica que consistía en la publicación periódica de láminas con reproducciones de retratos de los próceres relacionados a las colecciones que se exhibían en los museos, enumerando y se enumeraba además la lista de personalidades, ¿no?, tanto civiles como militares, que podía escoger cada museo. Esto es importantísimo porque está hablando justamente de la promoción a partir de los museos de imágenes de próceres, de figuras civiles o militares, a partir de las reproducciones que ellos tenían en los museos, a partir de las imágenes que ellos tenían en los museos, con un fin didáctico y pedagógico. Y eso que va a hacer, como decíamos antes, va a ir instalando en la memoria colectiva imágenes de figuras patrióticas. Por ejemplo, a ver, si yo les menciono cualquier figura, no sé, Sarmiento, lo más probable es que la mayoría, por lo menos los más cercanos a mi edad, recuerdan las figuritas de la revista Villiquen, ¿sí? Y ese tipo de figuras, ese tipo de iconografía que se instala en ese tipo de medios, van a ser justamente los que van a impulsar los museos a partir de las reproducciones, de las imágenes que ellos conservaban en sus colecciones. Otra cosa que me interesaba recalcar, y ya esto es del texto del Museo del Cabildo, es la importancia que va a tener los museos, no solamente en la transmisión de este relato a partir de los objetos, a partir de su función pedagógica, de la difusión de imágenes, etc., sino otra cosa que mencionaba Moreno, que es el museo como espacio de sociabilización o de sociabilidad. ¿Sí? Es decir, el museo va además a fomentar esta memoria compartida a partir de justamente las actividades que se van a realizar en el ámbito museográfico que no tienen que ver directamente con los objetos exhibidos, como puede ser charlas, debates, no sé, visitas guiadas, y además todos los eventos de tipo cívico que se van a realizar en torno a estos museos. Y vamos entonces al texto de Blasco, cuando habla acerca de, o cuenta, todos los eventos que se habían preparado en ocasión del aniversario de la Revolución de Mayo. Bueno, dice, entonces, todos los eventos que se habían organizado en torno al Museo del Cabildo para el aniversario de la Revolución, ¿sí?, con el Cabildo ya restaurado. Justamente la BEN, que habíamos mencionado antes, va a gestionar la presencia del vicepresidente Ramón Castillo, de los ministros y el resto de la comitiva oficial. Propuso que luego del Te Deum celebrado en la catedral, las autoridades visitaran el Cabildo y salieran al balcón sobre la Plaza de Mayo. La idea, dice Blasco, ¿no? Estoy leyendo, la idea de que las autoridades políticas utilizaran el balcón del edificio para saludar al público en la plaza era novedosa y atractiva, máxime cuando aún no se hallaba consolidado el ritual mediante el cual el presidente de la nación saludara al público desde el balcón de la Casa del Gobierno. De esta manera, la presencia del representante del Poder Ejecutivo Nacional en lo alto del Cabildo daría legitimidad simbólica no solo al edificio, sino también al conjunto del acto celebratorio. Y después esto estaba engalanado con un montón de detalles que tenían una función puramente simbólica y emotiva, ¿no? Como por ejemplo, se haría tocar la campana histórica de la torre mientras se ejecutaba el himno nacional argentino. Los soldados del regimiento de granaderos a caballo y de patricios rendirían honores. Luego, el vicepresidente se retiraría y los historiadores pasarían a la Plaza de Mayo para inaugurar una placa conmemorativa donde se consignaban los hechos notorios que se desarrollaron en ella. Bueno, todos estos eventos que efectivamente se desarrollan tienen también resultados aparentemente muy efectivos. Después de de los registros de estos eventos se dice que se comentaba
acerca de la emoción general que había causado, ¿no? Estos eventos, el tañido de las campanas, el sentimiento de respeto con que el público había acompañado los actos. Entonces, todos estos eventos que describe Blasco en ocasión del aniversario del 25 de mayo tienen que ver con esta utilización del espacio museístico por fuera de las salas, pero de todas maneras de forma muy importante en la instalación de lo que es un sentimiento patrio, ¿no? Un sentimiento compartido, una memoria de un pasado compartido y un sentimiento compartido, es decir, que involucra también lo emocional, ¿no? Lo emotivo. Bueno, entonces, algunas cuestiones que quedan en el texto tienen que ver también con lo mismo que habíamos comentado en el texto anterior, como en el caso del cabildo también, primero se decide, y es un proceso que lleva algún tiempo, la inauguración del museo, y una vez que eso ya está arreglado, se va viendo cómo se va conformando las colecciones, e incluso cómo muchas veces es importante la sensación de historia antes que la presencia de objetos originales. Por eso el uso de réplicas, sin importar que no se estuviese ante el objeto original, porque lo que importa es justamente también lo que decía Moreno, ¿no? La transmisión de la sensación del estar ahí, la sensación del pasado, la presentificación de la historia, que es lo que veníamos hablando acerca de este aspecto que tiene el lenguaje museográfico de involucrar la emoción, ¿no? La emotividad, y eso hace también que se fije mucho más en la memoria la experiencia de lo que se está viendo. Así que bueno, es solamente este videito para hacer algunos comentarios sobre ambos textos, y esto lo vamos a ir complementando con algunas otras cositas que les dejo también en el aula para la clase de hoy, ¿sí? Así que bueno, cualquier pregunta o cualquier cuestión que quede, bueno, me escriben, ¿sí? Si no, lo vemos en la próxima clase, que es encuentro sincrónico, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima, que tengan una muy buena semana.